El conflicto Israel contra Hamás. Ahí quiero aclarar una cosa. ¿Cómo se llama el cineasta de López Obrador? Se me olvidó el nombre. Epigmenio. Epigmenio. Yo creo que presume ser muy culto y habla de todo. Está también Luis Mandoki. No, Epigmenio, que habla como si supiera de todo. Pero esta mañana él decía, hablaba de los israelitas. A ver, vamos a poner las cosas claras. Los israelitas fueron los habitantes del antiguo reino de Israel en tiempos bíblicos. Los ciudadanos del Estado actual de Israel son israelíes, no son israelitas. Y dentro de Israel hay israelíes judíos, israelíes musulmanes, israelíes cristianos, israelíes ateos y de todo. De derecha, de izquierda, derecha. belicosos, no más para pacifistas. que Epigmenio, pues ya que todo el mundo cree que sabe de todo, pues sepa que cuando está hablando de los israelitas, esos fueron esparcidos por el mundo cuando los romanos decidieron que ya no aguantaban a los israelitas y los mandaron por todo el mundo. Ahí creo que en el año 70. La diáspora. La diáspora, ¿no? Y se quedaron algunos, porque lo que dicen los palestinos es que ya no había, no. Sí había judíos que nunca se fueron, que es muy importante, ¿no? Comentario al margen, con mucho cariño, Epigmenio, mucho cariño. No te rías, yo soy cariñoso. El que se fue más bueno que yo es Juan. Me quedó claro. Es que cuando lo escuchaba hoy decía, ¿cómo está usando el término israelita? Que además mucha gente lo usa despectivamente, sí, porque traen un sentimiento antijudío. Entonces usan ese término despectivamente. No sé cómo lo usó él, su problema. A ver, ¿qué repercusiones económicas va a traer esto? Porque los mercados del petróleo, ya Irán le va a entrar, no le va a entrar, se ven contra Siria, digo, se puede complicar el asunto, ¿eh? Para que quede claro que México no tiene el monopolio de declaraciones absurdas en este conflicto, el director del Banco, el presidente del Banco Mundial, que tiene un nombre muy chistoso, Vijay Banga, dice... Es uno que trae turbante y sí, todo, ¿no? Que es Sikh. Es un Sikh. Él fue CEO mundial de Mastercard. Sí. Y brinca al Banco Mundial. Dice, tiene una frase que me da pie a muchas cosas. Dice, tenemos una crisis humanitaria y un posible choque económico. Pero luego dice, es lo último que el mundo necesita ahora. Como si hubiera algún momento en el que digas, oye, ¿qué falta nos hace una crisis humanitaria? Sí, como que no tiene mucha experiencia en hablar como político, ¿Qué ¿no? falta nos hace un choque económico de esos que deja? Sí, ya hace mucho que no tenemos uno, caray, sí. Los expertos dicen, es muy pronto para decir de qué tamaño es el impacto, pero no es cierto que sea tan pronto, porque la comparación con Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, salta a la vista. La invasión de Rusia a Ucrania inmediatamente prendió el foco en tres materias primas o insumos que son muy relevantes en mercados mundiales: petróleo y gas, fertilizantes y cereales. ¿Por qué? Porque entre Rusia y Ucrania se encuentran, en este caso, reservas o producción significativa, si hablamos de petróleo, de gas, de trigo, por supuesto, de fertilizante. El caso de Israel y Palestina, francamente, no son la fábrica del mundo ni el granero del mundo, ni siquiera son productores relevantes de materias primas. Y somos Israel es más bien una potencia tecnológica. Pero incluso platicaba ayer con alguien de industria farmacéutica y me decía, Israel es impresionante en investigación y desarrollo, no necesariamente en fabricación. De tal manera que no es que de repente digan, puede haber desabasto de medicamentos para el cáncer. O de microchips ni nada de eso. No es esa el riesgo. Aún así se movieron los mercados en el caso del petróleo, se movió los mercados que alguien dice, bueno, es que son muy racionales. En el fondo, los mercados apuestan a lo que va a pasar al futuro y ahí ves le atinan. Los mercados le pegaron muy duro a aerolíneas. ¿Por qué? Porque dicen, en caso de que el conflicto se extienda,
no solo hablamos de cuántos vuelos se cancelan de Israel o hacia Israel, a Medio Oriente. A Medio Oriente, que creo que algunos se han enterado recientemente, es la región del mundo en la que el turismo está creciendo más rápido. Increíble, sí. Es Arabia Saudita, es Qatar, es Dubái. Trae, en parte porque empezó de tasas muy bajas, pero está creciendo mucho el turismo. El otro sector donde las acciones tuvieron un movimiento muy alto es en una categoría que se llama defensa y aeroespacial. No es casual que estén juntas. Las empresas que fabrican equipo de aviación para La Paz, para aviones, también fabrican, pues vamos a decir, bombas que vuelan. Sí, y aviones que bombardean. Digo, es el negocio aeronáutico, ¿no? Sí. Entonces, esas tuvieron más de 6% de crecimiento promedio. Hay empresas que subieron 8%. O sea que los inversionistas están apostando que se va a agravar la situación y se van a vender más bombardeos, más misiles y más de todo. Y era un sector al que el año pasado le había ido muy bien con la guerra de Ucrania, pero este año, en parte porque ha perdido ímpetu el apoyo a la resistencia ucraniana, estaba mucho más mal en términos de acciones. Entonces, es una muy buena noticia para un sector que, volviendo a lo que era tu comentario inicial, cuando vemos esas muertes, también decimos, bueno, alguien acumula millones literalmente. La industria armamentista. De manera proporcional al número de muertos. ¿Qué sigue? La gran variable, y no hay que perderlo de vista, es si el conflicto queda acotado geográficamente a donde está, muy probablemente lo que veremos es cada vez menores repercusiones económicas, una normalización. Ojo, estoy hablando de normalización en la atrocidad. Sí, claro. El que no se muevan las bolsas, que no se muevan los mercados, no quiere decir que la cosa no esté muy... Aquí los otros países que pueden complicar el asunto son Siria e Irán. Irán está muy lejos del conflicto. Siria, pues ya vimos que lanzaron unos misiles desde Siria. Y Israel mandó sus aviones y bombardearon todos los lugares, ¿no? Esos son los lugares del conflicto. Irán puede entrar en escena porque todo mundo lo señala como patrocinador de Hamas y de Hezbollah. Pero para llegar, Irán está bien lejos, tiene que atravesar Irak, los soldados de Irak, que no los van a recibir con mucho gusto. El papel que podría jugar Irán es cerrar el tráfico del petróleo en el estrecho de Hormuz, claro, ese es. Que les recomiendo que consulten Wikipedia, pero por ahí pasa el 20% del comercio mundial del petróleo. Claro. Ese es el factor más riesgoso. Mientras Irán no entre en escena, no hay guerra. Digo, no hay problema económico. No debe haber. Regresamos.